Un FIBRA es lo menos especulativo que hay, porque nosotros trabajamos en base a las certezas y básicamente las certezas de los contratos de arrendamiento que están y que sabemos que podemos lograr. Han regresado unos 6,000 millones de dólares y mira dónde está el tipo de cambio y la bolsa generando tracción, los bonos mejorando. Nadie te asegura el alquiler de esa vivienda, de ese departamento, y te vas a meter a la mochila una deuda de 20 años que, o sea, va a depender mucho de tu nivel de ingresos que lo puedas pagar, ¿no? Para los inversionistas es más atractivo invertir en real estate en un ambiente de tasas a la baja. El factoring y la fibra, si bien son opuestos como tesis de inversión, ambos son activos que han venido a generar disrupción. Yo pienso que hay que estar en el sector inmobiliario, ¿no? Y tienes alternativas para estar en el sector inmobiliario. Puedes hacerlo tú, puedes hacerlo con partnerships o puedes hacerlo a través de vehículos como el nuestro. Realmente un FIBRA es una empresa inmobiliaria dedicada a adquirir, administrar alquileres y repartir el 95% de las utilidades. ¿Han pensado como Fibra Prime cotizar en la bolsa de Nueva York? ¿Cómo ha sido tu primera experiencia en el mercado laboral y qué lecciones te ha dejado? Yo empecé mi carrera en el año 2000 trabajando en seguros y reaseguros, labor que hice por 15 años. Y de hecho, bueno, en el año 2009 empiezo en el mundo inmobiliario, o sea que del 2009 al 2015 hice el doble trabajo, hice la doble. ¿Y qué aprendí del mundo de seguros y reaseguros? A armar una oferta de valor, a negociar, a vender, a tener mucha inteligencia emocional, mucha humildad, mucha hambre. Aprendí a redactar contratos. Aprendí a generar un equipo core, un equipo cohesionado. La verdad que fue años espectaculares de muchísimo aprendizaje y la verdad que aprendí mucho de compliance, aprendí mucho de reporting y fueron excelentes años de mucho aprendizaje. La verdad que los recuerdo con mucho entusiasmo, salvo que mi verdadera pasión es el mundo inmobiliario. Y bueno, o sea, tú tienes 25 años de experiencia laboral, Nacho. Sí, de los cuales 15, los últimos 15 en inmobiliario y los primeros 15 en inmobiliario. Solamente hubieron 5 traslapados. ¿Eso te llevó a fundar Fibra Prime? Sí, de hecho, bueno, en el año 2009 empecé a hacer algunas inversiones inmobiliarias, 2010, 2011. Luego se fueron generando las oportunidades para poder seguir invirtiendo. Lo hicimos con Friends and Family y se generó un portafolio que hoy día produce tal vez más de $3 millones de alquileres. Lindo. Y la verdad que era el 2016 y si habíamos hecho esto acá muy bien para nuestros amigos y nuestra familia, decíamos lo podemos hacer para institucionales. Y es así como empieza la idea. Antes de ingresar directamente a lo que estamos hablando de que fundaste Fibra Prime, ¿te parece si comentamos un poco de cómo están los mercados en el sector inmobiliario actualmente? ¿Cómo lo estás viendo desde tu posición? Oferta, demanda, precios. ¿Qué perspectivas tienes, no? Sí, claro que sí. El mundo inmobiliario es un mundo amplio, ¿no? Y uno, como en todo, tiene que coger sus nichos, ¿no? El mundo inmobiliario lo puedes ir separando, o sea, en dos grandes campos, uno que es desarrollo y el otro que es inversión en rentas, ¿no? Y nosotros estamos en este segundo. Y en este segundo específicamente estamos en commercial real estate, que es real estate comercial, ¿no? Y en las 3 clases principales que son oficinas, logístico y comercial propiamente dicho. El real estate de inversión e inmobiliario de rentas se rige por la oferta y la demanda, básicamente. Entonces, a menor oferta suben los precios, ¿no? A mayor oferta y una demanda adecuada, bueno, comienzan a bajar los precios. Y en este momento estamos pasando por un momento de muy baja oferta, una demanda creciente y continua, orgánica, lo que se ha venido dando en los años, y la verdad, y lo que nos lleva a un momento en el mercado en que hay poca oferta y los precios están tendiendo al alza. Los últimos años que vivimos las crisis políticas y sanitarias generaron un ambiente en el que los inmobiliarios o los desarrolladores inmobiliarios se enfocaron en vivienda. Ese mercado está muy bien también.
Y no solamente los desarrolladores inmobiliarios se dedicaron ahí, sino han encontrado un gran nicho, han encontrado el producto que más se vende. Y por muchos años hubo sobreoferta en los mercados inmobiliarios de renta. Entonces los desarrolladores no dejaron de enfocarse ahí, enfocaron en desarrollo. Y bueno, y eso ha generado un ambiente y unas circunstancias muy interesantes en la que hay poca oferta. Hay una demanda continua y los precios están al alza. La producción no empieza todavía. Hay muy pocos proyectos que van a entrar acá los próximos 5 años. Y se esperan muy buenos momentos para el real estate comercial, con tarifas al alza. O sea, Nacho, un poco para ponerlo así, darle un poquito más de color. Definitivamente la pandemia trajo, ¿no?, un exceso de oferta. Hubo mucha renegociación de rentas, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, el desarrollo inmobiliario, el sector empresarial, ¿cómo lo has visto en estos últimos 5 años? ¿Han habido nuevos proyectos? Porque yo tengo la sensación que no han habido tantos proyectos y que justamente a raíz de eso es que hoy día hay un poquito de carencia en la oferta, ¿no? ¿Cómo ves los siguientes 5 años en términos de desarrollo del sector inmobiliario empresarial? Bueno, Renato, tal cual. Efectivamente sucedieron estos fenómenos. Arrancamos la pandemia con una oferta muy grande, con una sobreoferta muy grande y que se pronunció aún más. De hecho, era el año 2019 y nosotros veíamos que esa sobreoferta, que en ese momento estaba en 20% de vacancia, 19% de vacancia, debería de estar en un momento sano en el 2022, debería estar en un lugar sano que debería ser alrededor del 10%. Y veíamos que eso debía suceder, pero la verdad que, bueno, como recordamos, la pandemia empeoró las cosas, se generó aún más vacancia, y esa sobrevacancia que se generó, bueno, de hecho asustó a los desarrolladores y dijeron, bueno, por acá no es por oficinas, no es por logístico, ¿no? Y se dedicaron más a desarrollar vivienda. Y lo cual, bueno, hace que el mercado se regule. Los mercados se regulan normalmente solos, como ha sucedido en este momento. Y como es un mercado cíclico, el de mercado de inversiones inmobiliarias, hoy día estamos pasando por un muy buen momento, ¿no? Y efectivamente no hay nuevo producto y no va a haber nuevo producto. Hay muy poco nuevo producto que va a entrar de acá al 2030. El desarrollo de Rosales, hay un desarrollo de la compañía de Seguros Pacífico que está lindo también. Hay un par de edificios en San Isidro Financiero, pero nada comparado a la sobreoferta que se generaban en los años anteriores, donde entraban 200.000 metros cuadrados al año nuevos, ¿no? La oferta va a entrar muy de a pocos, va a entrar 30.000 metros al año, los cuales se van a absorber por esta demanda orgánica, y lo bueno va a generar de que los precios se mantengan en niveles adecuados y que sea un muy buen momento para el que quiere invertir en alquileres. Y en provincia, Nacho, y con esto un poco cierro esta parte, en provincia, ¿qué tan presente están como Fibra Prime y qué posibilidades ves de generar polos de desarrollo empresarial? Recientemente estuve en Arequipa. Bueno, Fernando conoce muy bien el norte, Trujillo, Chiclayo, ¿no? Son ciudades grandes. Piura también, por mi antiguo trabajo, también lo conozco bien. Entonces, ¿qué potencial le ves al desarrollo empresarial en provincia, no? Mira, claro, no podemos hablar de una sola provincia porque hay muchas provincias y cada una tiene una historia y un desarrollo, ¿no? De hecho, Arequipa, bueno, siempre me impresiona a mí también. Piura me impresiona mucho. Chiclayo tiene una potencia comercial impresionante, ¿no? Trujillo también me parece increíble, bueno, la cantidad de empresarios y empresas que se desarrollan ahí. Pero hay que tomarlos con pinza en términos de hacer desarrollos de oficinas o básicamente de desarrollos de oficinas, porque tal vez la idiosincrasia no está ahí todavía, no hay centros financieros debidamente desarrollados. No hay demanda tampoco. No hay demanda porque muchas veces los empresarios prefieren ubicarse en casas, ¿no? Más que desarrollos corporativos. Es difícil, pero no quiere decir que eso vaya a cambiar. Hay que seguir yendo. Donde sí hay mucho desarrollo potencial en real estate es en la parte de depósitos y la parte de almacenes clase A. Yo creo que eso es lo que está sucediendo en Piura. De hecho, con Piura Futura es un bellísimo parque industrial donde se están consolidando varios
varios inmuebles de uso logístico, y eso debería de ocurrir en Chiclayo, debería ocurrir en Trujillo. De hecho, en Arequipa hay muy buenos operadores de real estate logístico. De hecho, está Megacentro y hay varios más que sí entienden perfectamente lo que es provincias. Y sí, yo si tuviese que animarme en eventualmente analizar provincias, sería por el real estate logístico, que definitivamente es una necesidad que está ahí. Ya que estamos entrando más a detalle, ahora puedes explicar para la comunidad qué es una fibra, para ya ir ahondando más en el tema, ¿no? Sí, claro que sí. Yo cuando digo, bueno, yo soy de Fibra Prime, me preguntan, ¿y tú qué vendes? ¿No? Fibra alpaca, ¿no? Fibra óptica, ¿no? Entonces, suele pasar. Confunde. Mira, la verdad es que le han puesto, es un nombre que ahora te lo voy a explicar, pero que no aterriza lo sencillo que es, ¿no? Es como que la paradoja de la complejidad, ¿no? Suena difícil, pero realmente no es tanto, ¿no? Realmente un Fibra es una empresa inmobiliaria dedicada a adquirir, administrar alquileres y repartir el 95% de las utilidades. Los Fibras existen en 45 países del mundo. No somos el primer país, de hecho nosotros no hemos inventado el modelo de negocios. El modelo de negocios existe en Estados Unidos de los años 60. Sí, después de la guerra, de la Segunda Guerra, llegaron los americanos, comenzaron a tener hijos, muchos hijos, ¿no? Y ¿cómo se llama? La generación de los baby boomers. Baby boomers. Claro. Y nosotros no estamos ahí, no. Nosotros somos después. Yo soy un X. Somos. Lo cierto es que los americanos, bueno, comenzaron a tener hijos y ¿cómo se llama? Llegaron los 60s y dijeron, oye, wow, ¿cómo vamos a pagar las pensiones de toda esta gente, ¿no? Entonces, alguien dijo por ahí, bueno, invirtamos en activos que puedan pagar eventualmente los pasivos. Entonces, bueno, la perfecta solución era invertir en activos de alquiler, ¿no? Invertimos en un activo hoy día, ¿no? Que nos va a pagar alquileres por los próximos 20, 30, 40 y 50 años, que es más o menos la tesis que tenemos en Fibra Prime. Entonces, bueno, se generaron los REITs, que son los Real Estate Investment Trust, que es lo que es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Fideicomiso de inversión en bienes raíces. Real Estate Investment Trust. Es literal, exactamente, ¿no? Entonces, pero realmente, para ponerlo en palabras sencillas, es una empresa inmobiliaria dedicada a las rentas comerciales, ¿no? A generar alquileres comerciales. Los Fibras, como son un fideicomiso, tienen un acto constitutivo o un reglamento que es muy rígido y solamente podemos hacer lo que está escrito. Y ese reglamento, bueno, está supervisado por la SMB y es algo que le gusta mucho a los inversionistas, justamente la rigidez de lo que es un fideicomiso, lo cual impide a un manager hacer cualquier cosa y solamente puede hacer lo que está escrito. Entonces, esa rigidez gusta. ¿Y por qué 95? Las legislaciones de los Fibras alrededor del mundo, todos se basan en que esta es una empresa inmobiliaria que cotiza en la bolsa de valores, en las bolsas de valores, y que sí o sí tienen que repartir un porcentaje mínimo de sus utilidades. En el Perú es 95, en España es 90, ¿no? En algunos REITs en Estados Unidos es 90 o 95. Depende del país. Depende del país, básicamente, la legislación. En nuestro país se escogió que se debía repartir el 95% de las utilidades. Lo cual, si te pones a pensarlo, hace que sea un modelo bien sano, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Sí o sí, el dinero procedente de las rentas se tiene que repartir al final del año el 95% de las utilidades que se generen. No podemos utilizar las platas de las rentas para comprar inmuebles, porque si no, no tendríamos la caja suficiente al final del año para que se pueda repartir el 95% de las utilidades. Entonces es muy sano. El crecimiento se hace inorgánicamente y las distribuciones se hace con el rendimiento orgánico del Fibra. Y complementando, en algún momento te escuché decir que ustedes son un negocio sólido porque tienen ya contratos de 10, 20 años. Cuéntame un poco de eso. O sea, a diferencia de, digamos, una acción de la volatilidad que puede haber, ustedes ya tienen algo firmado durante un periodo de tiempo que les asegura un ingreso, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Un Fibra es lo menos especulativo que hay, porque nosotros trabajamos en base a las certezas y
básicamente la certeza de los contratos de arrendamiento que están y que sabemos que podemos lograr. No, nosotros, como empresa inmobiliaria, no hacemos land banking, no compramos tierras para especular, no compramos tierras para desarrollar, no hacemos flipping, no hacemos toda una serie de cosas que se podrían hacer en el mundo inmobiliario. Y básicamente nosotros estamos en real estate comercial asegurando la certeza de ese contrato de arrendamiento a favor de nuestros inversionistas. Y esa es nuestra misión y eso es exactamente lo que hacemos. Entonces es muy fácil de valorizar, es muy fácil de entender, es muy fácil de... Es un producto que debe de ser fácil de entender para las personas en general. ¿Por qué? Porque es básicamente un portafolio de alquileres. Entonces, si uno quiere beneficiarse de un portafolio de alquileres y tener rentas periódicas, sistemáticas y de bajo riesgo, el fibra es el lugar para hacerlo. Es muy diferente que invertir, qué sé yo, en Nvidia o en Facebook, o que realmente es muy difícil entender las valorizaciones, donde la ganancia normalmente se viene por la apreciación de la acción en lugar de la entrega de dividendos, ¿no? Entonces nosotros, ¿Cuál es el dividend yield que está hoy día manejando Fibra Prime? el dividendo por acción se está consolidando en 57 centavos este año y la idea es poder llevarlo en los próximos años a 60, 62, 65 centavos de dólar. Importante lo que te voy a preguntar ahorita para que Fernando y también los amigos que nos están viendo lo tengan claro. ¿Cuánto fue en el 2022 ese dividend yield? Bueno, no fue un dividend yield alto. Por eso, porque lo que te había contado es que tuvimos problemas por post-pandemia donde tuvieron amplia oferta y cayó mucho la demanda. Entonces, lo que quiero es tratar de poner un poco en perspectiva, ¿no? Fue un dividend menor. Sí, o sea, igual el Fibra generó muy buena cantidad de utilidades, siempre repartió utilidades, nunca hemos dejado de repartir utilidades, nunca ha sido un vehículo no rentable, siempre ha sido altamente rentable, simplemente como efectivamente estamos hablando de renta variable, ¿no? Y no es renta fija, ¿no? Depende de determinados acontecimientos y circunstancias de mercado. Y en el mercado en ese momento había mucha desocupación, las rentas se renegociaban a la baja y nosotros teníamos que adaptarnos a esas circunstancias de mercado. La decisión fue no perder clientes, la decisión fue no tener vacancia, porque este negocio es lindo cuando te pone dinero en el bolsillo, pero es horrible cuando tiene vacancia y te saca dinero del bolsillo. Y por lo tanto, sí, la rentabilidad en ese momento, estuvimos repartiendo 35 centavos de dólar, 39 centavos de dólar. Este es un poco, a eso quería llegar, Fernando, ¿no? Lo que te digo es, digamos, la bondad de este negocio, ¿no? En un entorno muy adverso, la Fibra Prime no dejó de repartir dividendos, ¿ok? Y hoy está repartiendo probablemente casi el doble de lo que repartió en un entorno post-pandémico, ¿no? Entonces, eso es un poco la reflexión que quería dejar para aquellos jóvenes que les pueda interesar este tipo de negocio, ¿no? Es un negocio que tiene una volatilidad menor, una beta menor, ¿no? Pero que eventualmente te permite seguir manteniendo rentas incluso en un entorno agresivo. Y de fácil entendimiento, una vez más, ¿no? Porque efectivamente son alquileres, ¿no? No es más complejo que eso, ¿no? Y es un negocio noble, es el negocio de las abuelitas. ¿A cuántas abuelitas han tenido su alquiler, sus 2 alquileres y con eso han vivido tantos años? Es un negocio muy noble, ¿no? Pero efectivamente no tenemos 1 o 2 alquileres, tenemos 230 contratos de arrendamiento, ¿no? Son 230 flujos de ingresos hacia el Fibra. Y lo que sucedió en el año 22, Renato, para complementar, es que teníamos un portafolio pequeño. Esa es la verdad. Y nosotros arrancamos el año 2019 con mucho entusiasmo, fuimos a la bolsa 2 veces, levantamos 45 millones de dólares, pero en marzo del 20 nos agarró la pandemia con un portafolio pequeño, concentrado en oficinas, concentrado en centros comerciales. Y fue muy duro, porque en ese momento, bueno, parecía que el mundo se acababa, y sobre todo acá en el país que fue mal manejada la pandemia, con encierros, etcétera, y fue duro, ¿no? Pero lo cierto es que fue duro para todo el mundo también, ¿no? Todo el mundo pasó por estas incertidumbres de que si íbamos a regresar las oficinas, si las oficinas se iban a extinguir o no, si los centros comerciales iban a seguir existiendo o no, porque la gente decía, nadie más va a ir a los centros comerciales, todo el mundo va a comprar online. Es increíble cómo en 3 años
digamos, hemos recuperado un poco la cordura, ¿no? Y la visión, ¿no? Lo que dice Nacho era perfectamente cierto. O sea, decía, no, van a cerrar los centros comerciales, ya nadie va a ir a las oficinas físicamente. O sea, eso está probado que era una equivocación. La capacidad de resiliencia que hemos tenido ha sido muy buena. Y efectivamente, ¿por qué? Porque es una industria resiliente, ¿no? Pero efectivamente fueron épocas duras, ¿no? Pero en un negocio resiliente, un negocio que efectivamente continuó, ¿no? Y continúa. Y el mundo sufrió en estas clases de activos. La industria sufrió. Pero hoy día, poco a poco, ha ido mejorando y hoy día la industria está en un momento lindo. Actualmente cotiza la BBL, ¿no? Bolsa de Valores de Lima. Más o menos, ¿cuánto está su acción? Y desde qué inversión sería ideal y qué perfil de persona es la que debería invertir en este activo, ¿no? Sí, los fibras efectivamente son instrumentos o son empresas vía el formato de un fideicomiso altamente reguladas. De hecho, estamos regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores, operamos en la Bolsa de Valores de Lima, con Cavalli, las auditorías los hace EY, los taxes también los hace EY para todos nuestros inversionistas. Y efectivamente es una industria altamente regulada e implica que la liquidez se genera a través de la Bolsa de Valores de Lima, lo cual también es un reto, porque es una bolsa tradicionalmente poco líquida, que venía haciendo lo suyo, mejorando, pero bueno, los últimos años fueron retadores también y han seguido afectando la liquidez. Pero a pesar de eso, se viene transando el certificado de Fibra Prime. Vemos que hay un ambiente de muchos compradores hoy día en la Bolsa de Valores de Lima. Vemos muchas ofertas de compra. Parecería que hay personas que están entendiendo la mecánica y están analizando muy bien cómo vienen los dividendos, y con un dividendo estabilizándose en 57 centavos y un precio del certificado, es decir, la acción de 6.25. Haz la matemática. Y están haciendo bastante decente ese dividendo. Hay personas que están ganando 9% en estos momentos, los que están comprando en el secundario de ese monto, ¿no? Entonces, no hay mucha transacción en la bolsa, pero sí lo hay. O sea, de hecho, hemos visto buena cantidad de transacciones en las últimas semanas, $50,000, $100,000 de transacciones. En los últimos meses han habido algunos cientos de miles de dólares en transacciones, lo cual ha estado bien. Es importantísimo que haya esta liquidez, ¿no? Y que cuando alguien quiera entrar, hay alguien dispuesto a vender, y cuando alguien quiera vender, hay alguien dispuesto a comprar, ¿no? Esa es porque un fibra, a diferencia de un fondo de inversión, no tenemos una fecha de salida de los activos. Y más bien nuestra visión de los activos es que cuando compramos un activo nos vaya a generar rentas por los próximos 50 o 60 años. Es casi de carácter perpetuo. Aunque las desinversiones también se considerarán si es que son estratégicas y si el comité técnico o el directorio está de acuerdo. Cotizaba 6.25 más o menos, ¿no? Más o menos todavía. ¿Y qué perfil es el idóneo para que invierta en eso, ¿no? Es un perfil no especulativo. Es aquel inversionista que no está esperando, o sea, no es una minera junior, ¿no? No es no es el porte Chancay, ¿no? Altamente especulativo. Que el upside te puede dar mucha ganancia. Esta es una acción más value. Recordando un poco las clases, es más value, más de largo plazo, te genera una renta más o menos consistente, ¿no? Y ¿sabes qué es lo bonito, Fernando? Que puedes tener exposición a un portafolio de activos. ¿Cuál sería la réplica? ¿Cuál sería, digamos, el paralelo? Sería tú mismo ir y comprarte 2, 3 naves empresariales y gestionar los alquileres tú mismo. Entonces, la fibra lo que hace lo hace por ti. ¿Entiendes? Obviamente, de una manera bastante más atomizada, porque tú tienes $10,000, imagínate.
Entonces vas a tener la exposición correspondiente a $10,000. Pero si no, tú tendrías que conseguirte un financiamiento por $3 millones para comprar 3 naves industriales o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, digamos, del fibra. Y yo ser un especialista para llevar eso, ¿no? No lo somos. Eso es muy buen punto. Eso le faltó, tal cual. O sea, no somos especialistas. Entonces, los especialistas son ellos. Todo ese tiempo que hay que dedicar estudiando posibilidades, descartando posibilidades, descartamos, hasta que vamos encontrando las cosas que son ideales para también, nosotros. ¿no? ¿Sí? Eso es es fundamental y efectivamente cederle ese a un administrador profesional tiene un valor, ¿no? Quería llegar a ese punto porque hemos visto que desde que ustedes salieron, más o menos ha bajado un 40% su valor, ¿no? Esto, en un capítulo pasado, hay que diferenciar mucho de lo que es pérdida de lo que es desvalorización, ¿no? Que no es una pérdida de ese 40% abajo, sino que como es un producto a largo plazo, eso va a ir fluctuando de acuerdo a lo que ustedes vayan contratando, de los arrendamientos que ya tienen, ¿no? Me gustaría que comentes un poco de eso, ¿no? Sí, mira, básicamente esto es expectativas, ¿no? Si hoy día estamos repartiendo, bueno, más que expectativas, son certezas, perdón. Si hoy día estamos repartiendo 57 centavos de dólar por acción, ¿no? Tal vez podría haber alguien que diga, oye, yo estoy dispuesto a pagar por esta acción $10, porque estoy satisfecho con ganar 5.7%. ¿No? O yo estoy de acuerdo con pagar $9, porque va a ser una acción que me va a representar 6.5%. O yo estoy dispuesto a pagar $8. Entonces, si existiese esa liquidez, que hoy día lamentablemente no la tenemos en la bolsa, los precios posiblemente fuesen diferentes. Si hoy día estamos repartiendo 57 centavos y la acción cotiza en 6.25, las personas que están comprando están ganando a 9% y está muy bien. Pero si alguien pagara $7 para ganar 57 centavos, ahí también estaría muy bien. Entonces, nosotros estamos haciendo camino al andar. Y este tipo de dinámica es la que yo creo que el público, los inversionistas comienzan a dar cuenta después de 7 años que existe un fibra. Y tenemos mucha certeza que eventualmente el precio del certificado se va a estabilizar y va a regresar a 10 y posiblemente superar. Si nuestros planes efectivamente se ejecutan y llegamos a los 65 centavos de dólar en los próximos años, bueno, posiblemente hayan personas que sí estén dispuestos a pagar $11 para ganar $5, 5.5, ¿no? Y a medida que bajen las tasas de interés, también, ya poniéndonos un poquito complejos, va a ser cada vez más atractivo invertir en real estate. En un ambiente de tasas altas no es tan atractivo invertir en real estate, es más atractivo otras cosas. Pero bueno, estamos en un ambiente en que las tasas de interés están bajando y por lo tanto va a ser cada vez más interesante poder anclar un yield de 8, 7, ¿no? 7%, anclar un yield de 7%, un ambiente de tasas bajas en dólares, es muy atractivo. Cuéntame un poco de eso también. Directamente la tasa a la baja o la caída que estamos viendo impacta directamente en el sector inmobiliario. ¿Para beneficio de ustedes? Para los inversionistas es más atractivo invertir en real estate en un ambiente de tasas a la baja. Un ambiente de tasas a la alza no es tan atractivo, ¿no? Entonces, el año 22, de febrero del 22, con la guerra de Ucrania, que subieron las tasas, ¿no? De pronto eso también fue un reto para generar la liquidez. Pero todo es cíclico, como lo entendemos, y son temas externos que no podemos controlar, ¿no? Y lo que sí podemos controlar es nuestro management, es hacer que el portafolio genere cada vez más dividendos, y esa es nuestra obsesión y es ahí donde nos concentramos. Cuando las tasas son más altas es porque hay un mayor riesgo implícito en los activos, ¿ok? Y entonces lo que dice Nacho, este tipo de riesgo, este tipo de inversionista en un entorno de tasas altas, este tipo de activo no genera tanto apetito. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Entonces tienes otros activos que en un entorno volátil, un entorno complejo, un entorno VUCA, ¿no? de poca visibilidad, prefiero arriesgar quizás un poquito más y tentar retornos de 2 dígitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día con las tasas
efectivamente bajando. Estaba mirando el Treasury de 10 años, está casi debajo de 4, ¿no? Hoy día habla Powell a las 12. Entonces, eso, por ejemplo, es un catalizador bien importante para el negocio de real estate, ¿no? Porque, y algo Nacho de repente también nos puede contar, la fibra también se apalanca, ¿no? Entonces, como hemos visto en las clases, cuando tú buscas palanca de una manera estructura de deuda capital razonable, lo que te trae a priori es mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, eso a la larga es bueno para los accionistas o tenedores de certificados de la fibra, ¿no? Me gustaría hacer nuevamente la comparación con lo que dijo anteriormente Renato acerca de comprar un departamento, yo mismo gestionar el departamento, porque la idea de una fibra es que vivas de tus rentas, ¿no? Claro. Y esto está muy masivo el tema de redes sociales. Compra un depa para que lo puedas alquilar y en un futuro lo puedas volver a vender, hacer Airbnb, o sea, está muy masivo. Entonces me gustaría que desde tu perspectiva o de los dos ahondemos un poco más, ¿no? Punto número 1, que no somos especialistas muchas veces. Punto número 2, que nadie te asegura el alquiler de esa vivienda, de ese departamento, y te vas a meter a la mochila una deuda de 20 años que, o sea, va a depender mucho de tu nivel de ingresos que lo puedas pagar, ¿no? Y que puedas conseguir el que va a alquilar ese departamento. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva con ese modelo de negocio que venden mucho en redes sociales, ¿no? Yo pienso que hay que estar en el sector inmobiliario, ¿no? Y tienes alternativas para estar en el sector inmobiliario. Puedes hacerlo tú, puedes hacerlo con partnerships o puedes hacerlo a través de vehículos como el nuestro, ¿no? Hacerlo solo, ¿no? Implica, bueno, que tengas determinado conocimiento del mercado y que compres adecuadamente. Porque, bueno, entrar en una inversión de 100 o 120 mil dólares para una persona joven es una inversión grande, ¿no? Y equivocarse con 120 mil dólares debe ser muy doloroso, ¿no? Entonces, de alguna manera, si es que, ok, haces la inversión y de pronto tienes vacancia y se te va tu inquilino, tienes vacancia del 100%, ¿no? En cambio, si es que se nos va uno de nuestros 230 inquilinos, bueno, tenemos una vacancia menor, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos controlar y mantener los ingresos. Una vacancia de 100% implica ingresos de cero para el inversionista, y además no solamente es de cero, sino que tienes que pagar los arbitrios, tienes que pagar el mantenimiento, tienes que pagar los seguros, y son dineros que van saliendo de tu bolsillo, ¿no? Entonces es un negocio lindo mientras está ocupado, pero cuando tienes vacancia es terrible. Yo agregaría algo más, totalmente suscribo a lo que dice Nacho, totalmente, ¿no? Y saca la cuenta, 1 entre 2.30, saca el porcentaje. Hay un tema más que es bien importante en la gestión de los especialistas, en la gestión de la morosidad. Si tú tienes un inquilino, ¿no? Y tienes una renta con la que probablemente pagas el hipotecario y si te queda algo, pues, ¿no? Gestionas, ¿no? Ahorras. Pero ¿qué pasa si deja de pagar el inquilino? ¿No? O sea, claramente tú, bueno, vas a hacer las gestiones que correspondan, ¿no? No solamente vas a tener un impacto en el flujo de caja de tus ingresos, sino que vas a tener probablemente un impacto también en mayores egresos, porque vas a tener que montar toda una estrategia para retirar al inquilino. Estamos hablando de temas jurídicos, abogados, notarías, ¿no? Y el tiempo, el costo de oportunidad de tu tiempo, traslados, logística, ¿no? Eventualmente ahora hay mejores leyes para poder, digamos, desafectar inquilinos morosos, ¿no? Pero al final la gente que hace la inversión que tú has planteado y que nuestros amigos seguramente están escuchando súper atentos, trabaja en otra cosa. Esto es como un segundo canal de ingresos, ¿no? No es como puedes decir, jefe, ya vengo, voy a cobrarle a mi inquilino moroso, porque ese día de menos te complica en tus ingresos. Se delega el management justamente en un administrador profesional. Y efectivamente donde nosotros no estamos es en alquiler a personas individuales. Nosotros no hacemos alquiler de vivienda, solamente estamos en real estate comercial, ¿no? Y dentro de esa elección de inquilinos, nosotros somos muy rigurosos, hacemos due diligence financieros y crediticios de cada uno de los inquilinos y solamente entramos con ellos si es que clasifican y si es que hacen check dentro de lo que nosotros evaluamos,
¿no? Entonces, a la hora que uno escoge un inquilino, persona natural, claro, lo puedes pasar por Sentinel, tienes que pasarlo por Sentinel, tienes que chequear su carácter, ¿no? Su historial, ¿no? Escogerlo adecuadamente, pero así como hoy día tienes uno bueno, te puede tocar uno malo, ¿no? Y hacer desalojos en el Perú, como si bien dice Renato, ha mejorado la ley, es un problema. Es un problema hacer un desalojo. Y acá en el Perú ha habido por muchos años gente que ha hecho una vida siendo un inquilino moroso, sin pagar alquileres, ¿no? Entonces, lo cual es terrible, ¿no? El derecho a la posesión, discúlpame, el derecho a la posesión por muchos años ha sido más fuerte que el derecho del dueño. Terrible. Y si hacemos la comparación con el factoring, ¿cómo principales diferencias, cómo lo diferenciarías de tu modelo de negocio? Sí, mira, son dos modelos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, el fibra, bueno, estamos hablando de activos inmobiliarios, ¿no? de cemento, de ladrillo, de contratos de arrendamiento, ¿no? Y el factoring, bueno, que es un instrumento fabuloso, ¿no? Digamos, para generar la economía de muchos pequeños y medianos empresarios y grandes empresarios también. Muchas veces los empresarios, su único gran activo, o pequeños empresarios, su único gran activo es esa factura que van a cobrar eventualmente, ¿no? Entonces estamos hablando, bueno, de activos diferentes. Uno es una factura por cobrar de un trabajo hecho, pero bueno, con un aplazamiento, y el otro es un activo inmobiliario de ladrillos y cementos, ¿no? Claro, que devenga en el largo plazo, ¿no? Exacto. El activo inmobiliario en el que estamos nosotros pensaría que es de menor riesgo y por lo tanto también de menor rentabilidad, ¿no? Pero en ese menor riesgo es sostenible y te paga en el tiempo, no tienes que estar reinvirtiendo y recolocando la plata. Pero invertir en factoring, yo veo mucha gente que invierte en factoring y le va muy bien y están muy contentos con eso. Yo creo que el factoring y la fibra, si bien son opuestos como tesis de inversión, ambos son activos que han venido a generar disrupción en el mercado de capitales peruano. El factoring es indispensable para potenciar capital de trabajo, sin duda, y la fibra es importantísima para calzar activos y o pasivos de largo plazo. Dependiendo qué tipo de empresario seas, qué tipo de inversionista seas, yo creo que estos dos productos en los últimos 20 años han traído una disrupción muy positiva para el mercado, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que priorizas a la hora de evaluar un activo para meterlo a la fibra, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores que ves antes de tomar una decisión? Primero tiene que ser un excelente activo, con excelentes contratos de arrendamiento, con excelentes inquilinos. Tiene que ser un activo que nosotros estemos seguros de que nos va a generar rentas por muchísimos años. Hoy día privilegiamos los activos multiinquilinos, los activos donde nosotros podemos hacer management y aprovechar los beneficios del ciclo inmobiliario en los próximos 5 o 10 años que, por ejemplo, el mercado de oficinas va a estar tan bien. El mercado logístico también está espectacular. El mercado logístico, almacenes clase A está con vacancia de 0,7. El mercado B tiene vacancias de menos de 6. Eso implica que todas las tarifas vayan al alza. Todo lo que se produce, los productos que se ingresan se absorben. Y bueno, estamos viviendo un ambiente muy positivo. Pero sobre todo para nosotros es importante que sea un activo que nos vaya a generar rentas, hablando ya del subyacente propiamente dicho, que nos vaya a generar rentas por muchos años, que podamos hacer management y que tengamos la certeza de que es un activo productivo para toda la vida, ¿no? Por supuesto que nos gustan los activos clase A, nos gustan los activos con oportunidad de generar, de que sean sostenibles, pero también nos gustan los activos funcionales que sabemos que son generadores de rentas para toda la vida, ¿no? Y ya hay una demanda muy grande por ese tipo de activos funcionales que dentro de nuestro plan, dicho sea de paso, está transformarlos en activos más sostenibles, además. Generalmente, ¿cada cuánto ustedes reparten utilidades, dividendos? La ley de los fibras indica que los fibras deben de repartir el 95% de sus utilidades anualmente. Nosotros hacemos adelantos trimestrales, pero siempre estamos considerando hacer adelantos
es un poco más de trabajo, pero la verdad que todo lo tenemos bastante sistematizado y lo podríamos hacer. A mí me encantaría, para las personas naturales, poder repartir las rentas mensualmente. Si nosotros cobramos los alquileres y las rentas mensualmente, ¿por qué no podríamos repartirlos mensualmente? Realmente arrancamos haciendo reparticiones o distribuciones trimestrales cuando teníamos un portafolio pequeño, pero ya tenemos un portafolio relativamente, o sea, de un tamaño relativo adecuado, mínimo adecuado. Es un portafolio de $190 millones, produciendo un poco más de $18 millones de alquileres netos. Pero sí, me gustaría eventualmente orientarlo hacia reparticiones mensuales. Eso que está comentando Nacho es muy potente para el retail, o sea, para el minorista, para la persona, ¿no? Porque es prácticamente tener una rentita mensual. Hoy día es trimestral, que no está mal, está alineado con el mercado internacional, pero mensual yo creo que es un gran atractivo para las personas, ¿ah? Esto que está comentando Nacho puede darle bastante potencia al certificado de fibra en la bolsa. Sin duda, te lo digo, porque la gente busca la renta mensual, porque todos pagamos nuestras obligaciones mensualmente, ¿no? Claro. O sea, es lo habitual, ¿no? Sí, Uno sí, paga sí. sus cuentas mensualmente. Sí, nos estamos orientando por ahí. Buenísimo. Tengo entendido que ustedes han sido la primera fibra en el país. Por ahí hay una segunda. O sea, el modelo, bueno, no es que vaya a preguntar por su modelo de negocio de ellos, pero digamos cuáles son sus diferencias en comparación a la competencia, a la única competencia que hay, me parece, ¿no? Realmente no es competencia, yo creo que es un mercado pequeño en el que debe primar la colaboración más que la competencia, ¿no? Al mejor estilo de Gastón Acurio cuando elevó todo el mercado de restaurantes, ¿no? Y no gastronómico. Exacto, no pisoteaba a nadie, nadie era competencia, simplemente había un ambiente de colaboración. Los fibras que se han constituido en el Perú, pasaron momentos muy difíciles, ¿no? Momentos difíciles donde se incorporaban en el mercado de capitales en el año 19, 20, 21, ¿no? Y con una cantidad de retos tremendos, ¿no? Y no solamente con la crisis sanitaria, que fue terrible para el mercado inmobiliario. De hecho, la gente me pregunta, ¿qué es lo peor que le puede pasar al mercado inmobiliario de rentas comerciales? Y le digo, bueno, una crisis sanitaria, ya lo sabemos. COVID, ya lo sabemos. Eso fue lo peor, definitivamente. Pero no solamente pasó por ese reto, sino que fue tremendo por las vacancias que se generaron, por la incertidumbre que se generó, sino también hubieron muchos retiros de la Bolsa Peruana de Lima. Se fueron muchos capitales de Perú, personas que estiman que se fueron encima de 20 o 23 mil millones de dólares, de los cuales no sabemos cuánto dinero ha regresado ni cuánto va a regresar. Han regresado unos 6.000 millones de dólares y mira dónde está el tipo de cambio y la bolsa generando tracción, los bonos mejorando. Pero mira, y te robo 30 segundos. O sea, mira el potencial que tenemos si regresara el 30% adicional de esos 16.000, 15.000 millones de dólares. Son 5.000 millones de dólares. Eso le metería un boost a la economía. Generador de trabajo, tremendo, puestos de trabajo, tremendo, millones de puestos de trabajo. Tremendo. Entonces, yo creo que estamos en un momento bisagra y yo, la verdad es que he sido, y no me deja mentir Fernando y mis alumnos, he sido bastante neutral, pero hoy me he puesto en modo optimista, ¿ya? Creo que podemos sacarla del estadio los siguientes 5 años, ya nos toca. Creo que empresarios, emprendedores, ¿no? Estamos apuntando ahí. Y yo creo que el Perú tiene todo, absolutamente todo, para ser de las 50 primeras economías del mundo, ¿no? Obviamente esto no va a pasar en 5 años, pero en 20, de repente nuestros hijos van a poder, digamos, disfrutar de un mejor Perú, ¿no? ¿Y por qué no? Hay que pensar en grande. Absolutamente. Podríamos ser top 30 también. Perfectamente. O sea, tenemos recursos naturales vastos, tenemos una clase empresarial súper resiliente. Obviamente hay que corregir un poco el tema de la informalidad y eso es que se tiene que dar gradualmente con incentivos. Desde los más pequeños. Sí. O sea, es algo que también tenemos que ir solucionando. No va a ser rápido, pero yo creo que tienen que dar los incentivos correctos. Pero bueno, nada más para terminar, con respecto a los otros vehículos de renta, el ambiente fue muy difícil, ¿no? Y el ambiente
el retiro de los dineros, la poca liquidez, lo poco atractivo que era la bolsa en ese momento. Las bolsas latinoamericanas que se secaron, no solamente Perú, sino Colombia y Chile también tuvieron un problema de liquidez tremendo. Las tasas de interés que subieron en el 22, de pronto ya no era atractivo el real estate, con tasas, nosotros originalmente, mira, nos financiábamos a 3.7% anual, lo cual era una maravilla. En dólares. En dólares, un ambiente de tasas bajas. Entonces son tasas que hoy día son inexistentes, ¿no? De hoy día estamos viendo que nuestros financiamientos van a estar en el orden del 6.75, por ejemplo, ¿no? Cada punto porcentual que nosotros le damos a los bancos no se lo podemos dar a nuestros inversionistas. Entonces, cada vez que nosotros podamos renegociar un punto porcentual menos que nuestra tasa, va a ser un punto adicional para nuestros inversionistas. Esa es una obsesión nuestra. Lo cierto es que el ambiente fue tremendamente hostil para todos los newcomers y para todos los que queríamos hacer un fibra, ¿no? Y tal vez el ambiente desanimó a muchos a persistir, porque la verdad que era demasiados factores en contra. Bueno, felizmente nosotros estamos acá con mucha resiliencia y bueno, listos para operar por los próximos 50 o 100 años. ¿Han pensado como Fibra Prime cotizar en la bolsa de Nueva York en algún momento? Mira, siempre estamos estudiando la bolsa BME Growth de España, porque dentro de las cosas que nosotros buscamos hacer, y una de las fundamentos de la oferta de valor era, mira, estás en el mejor de los mundos, estás en el real estate, que es noble, que es predecible, ¿no? Que paga dividendos todos los trimestres, y tienes la liquidez de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Lo cual no tienes la misma liquidez en el mundo inmobiliario tradicional. Esa parte de la oferta de valor no se pudo cumplir. No solo depende de ustedes. Efectivamente, ¿no? Digamos, hubo un ambiente externo muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, eso nos hace a nosotros, bueno, pensar fuera de la caja y tratar de hacer todo lo que podamos hacer y que esté dentro de nuestras manos para poder generar mayor liquidez, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre estudiamos la posibilidad de hacer un dual listing en la Bolsa de Madrid, porque en España los REITs, que se llaman SOCIMIs, las distribuciones y las rentabilidades son mucho más pequeñas. De hecho, las distribuciones en Europa son de 3-4%. Entonces sí creemos que si nosotros eventualmente estamos repartiendo 60 o 65 centavos de dólar, bueno, esto puede ser muy atractivo para un español, y un español sí podría estar dispuesto a pagar $11 o $12 por una inversión así para ganar 6%, ¿no? Entonces, además, y perdona que te interrumpa, Nacho, el español mira mucho Latinoamérica. Incluso te diría que mira más Latinoamérica que el gringo, ¿no? Entonces sí me hace sentido lo que está contando Nacho, porque el español le dices, oye, mira, con este rate, esta fibra, vas a tener exposición a Perú. Oye, me interesa. A ver, explícame. Los españoles ven muy bien al Perú, ¿no? En general el mundo ve bien al Perú, ¿no? Nosotros tal vez Perú es clave. Perú es clave. Hay que creérnosla. Sí. Hay que creérnosla. Entonces, eso es lo que siempre estamos evaluando, ¿no? Hacer un listado dual. Hemos tenido muy buenas reuniones con la CMV de España, con la bolsa por allá. Muy buenas reuniones, y es lo que siempre estamos estudiando. Dios mediante deberíamos de estar en otro AUM el próximo año, y creo que podría ser un excelente momento para hacer un listado dual. Si estuvieras en tus 20, ¿a qué sector de negocios te meterías? Real estate comercial. Indudable. 100%. ¿Alguna razón o, bueno, tu know-how también? Bueno, para mí es una pasión, es una forma de vivir, realmente. No hay ninguna diferencia entre mi trabajo y mi vida. Es una sola. Y es una obsesión hacia real estate, me encanta. De hecho, yo podría conversar de este tema por horas de horas, me encanta. Pero sí, en los 20, tal vez hubiese empezado a invertir en real estate antes, ¿no? De alguna u otra manera, a través de los fibras o directamente. Hay que hacerlo. Se tiene que hacer. Hoy día la fibra tiene 190 millones de AUM, Assets Under Management, o sea, los activos. ¿Con cuánto esperan cerrar el año? Mira, estamos considerando y evaluando hacer una emisión de capital este año. Si lo logramos hacer, bueno, podríamos estar en 20 a 30% más de AUM para el final de este año. Y para el próximo año podríamos estar un poco más. Todo indica que deberíamos de poder hacer una
una oferta pública de acciones, ¿no? Una oferta pública de certificados de participación. Ahí, Fernando, puedes entrar a participar. Está abierta para todo el público. Yo llego. Hay ciertamente un derecho de preferencia sobre los tenedores actuales, Claro. ¿no? Ah, sí. Sí, eso sería ok, bueno, ok. por ejemplo, de repente, Nacho, que nos cuentes un poco cómo funciona ese mecanismo de la preferencia, ¿no? El precio de la emisión aún del certificado aún por definir, ¿no? El valor del precio de mercado está en 6.25, ¿no? El valor de net asset value, ¿no? O valor patrimonial, está alrededor de 7.50, ¿no? Entre 7 y 7.50. Vamos a ver en cuánto finalmente se emiten las acciones. Eso es fundamental. Pero efectivamente todos los inversionistas actuales que suban un poco más de casi 130 millones de dólares de capital, se les otorga dentro del proceso de la oferta pública, se les otorga un certificado con los cuales ellos puedan suscribir primero y antes que cualquier nuevo inversionista el monto que ellos ya tienen invertido, ¿no? De esa manera se da esa primera y preferente opción siempre a los inversionistas actuales. Si es que no quieren suscribir, porque tal vez están suficientemente invertidos o cualquier otro motivo, pueden vender ese certificado a alguien que sí quiera suscribir. Entonces, estimamos que van a haber algunos inversionistas anclas que van a estar comprando estos certificados de la gente que no quiera suscribir, y de tal manera que los nuevos inversionistas se aseguren un monto adecuado dentro de esta emisión, ¿no? Entonces, esa es parte del proceso. Es un proceso absolutamente regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores, muy estricto, muy ordenado y bueno, que garantiza las mejores prácticas del mercado, como es Fibra Prime. Buenísimo, Ignacio. ¿Algo más que desees para finalizar el capítulo? Comentar acerca de lo que están haciendo, de tu vida personal, un mensaje que desees. Mira, el mercado inmobiliario de renta se pone lindo, yo creo que por los próximos 8, inclusive 10 años. Se pone hermoso en las dos principales clases de activos en las que estamos, que es logístico y oficinas. En oficinas, si bien este año podríamos cerrar entre 10 y 12% de vacancia, ya es una vacancia estructural normal, muy positiva, que hace que todas las renovaciones vayan al alza. Hemos vivido momentos de vacancia en el mercado de oficinas de 20, 25, 26%, lo que hacía que todas las renovaciones vayan a la baja. Básicamente porque los inquilinos tenían mucha oferta para poder elegir, ¿no? Entonces, si uno venía y decía, ok, mira, las renovaciones en $16, venía el inquilino y decía, bacán, perfecto, espera un ratito. Venía alguien en el mismo edificio y le decía, yo a 15. Y en el mismo edificio tal vez decía, yo a 14. ¿No? Y había una guerra de precios. Ya esa guerra de precios ya no existe hoy día, porque esta demanda orgánica natural de nuestro bello Perú ha hecho que se vayan absorbiendo esos espacios. No ha habido nueva producción, como mencionaba Renato, y por lo tanto está haciendo que el mercado se recupere muy favorablemente para los que estamos invertidos en este sector. Por eso te comenté lo de cómo estaba el dividend yield en el 2022, porque quería justamente dar color a esto que estamos terminando de afinar, ¿no? O sea, el mercado estaba en un momento muy complejo, estaba seco, estaban renegociándose todos los alquileres a la baja, y hoy, 3 años y pico después, está pasando exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante lo que tiene el negocio Fibra. Y yo quiero, antes de ya ir entrando en la etapa final, para que Fernando haga, digamos, el wrap-up, yo te quiero preguntar, Nacho, porque creo que esto le interesa mucho a los jóvenes que nos ven. ¿Tú crees que en el Perú podría funcionar una fibra, pero en lugar de sector empresarial sea para el sector residencial, como por ejemplo hay en Europa? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros originalmente escogimos ser un fibra diversificado en las clases de activos en las que invirtiéramos, porque tal vez como somos un país todavía media tabla, no íbamos a lograr una escala suficiente enfocándonos en una sola clase de activos. Pero sí, definitivamente en otros lugares del mundo existen fibras especializadas en multifamily, fibras especializadas en data centers,
fibras especializadas en senior living, ¿no? Fibras especializadas, bueno, en malls, como puede ser Simon Properties, ¿no? Fibras especializadas en logístico, como puede ser Prologis, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, yo creo que el gap de vivienda en el Perú no solamente se va a cerrar con oferta de vivienda para la venta, sino también tiene que incorporarse oferta de vivienda para la renta. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿No? Y buena oferta, debe incorporarse nueva oferta. Es un poco también el background que tenemos los de la generación X que pasamos en los 80s, la pasamos dura, ¿no? Entonces, nosotros hemos crecido con la idea de que comprar un departamento es lo que nos deja más seguros, ¿no? Sin embargo, la evidencia te dice que quizás habiendo invertido hubieras usado ese dinero para otra cosa y hubieras obtenido un mayor retorno, ¿no? Entonces, a los que hoy día salen al mercado laboral, yo les diría de que comprar ladrillo, cemento, no necesariamente te va a solucionar el problema, ¿no? Yo creo que perfectamente se puede alquilar. Es más, y un poco cerrando la pregunta de qué harías en los 20s, yo creo que hubiera alquilado, si hubiera tenido este conocimiento en mis 20s, creo que siempre hubiera alquilado y creo que hubiera utilizado mis recursos para invertir, digamos, en un portafolio diversificado desde el saque, ¿no? Y no necesariamente comprar. Y complementando, ¿no? Lo que muchas veces te venden es este tema de seguridad. O sea, esto es totalmente seguro y a veces por aparentar seguridad, también, o sea, lo hemos comentado, ¿no? Tú tienes que manejar el departamento, tienes que especializarte, hay todo un tema ahí. Entonces me parece muy potente tu mensaje, Ignacio. Así que muy, muy agradecido por aceptar la invitación. Encantado, Fernando, cuando Buenísimo. quieras, por favor. Buenísimo. Gracias Fernando, gracias Nacho Nacho. por participar. Creo que ha salido bastante bonito. Salió muy bueno. Encantado. Gracias.